Seguimos en Bademecum Veterinario con más información. La rabia es una zoonosis, o sea, una enfermedad que se transmite de los animales a los seres humanos y tiene consecuencias mortales. Lamentablemente, a veces no tomamos las precauciones adecuadas. Por eso, el tema es de preocupación constante del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Dialogamos con un experto que nos habla de características de la enfermedad y medios de prevención de la rabia. En nuestro país tenemos distintas variantes de virus rábico. El riesgo de transmisión generalmente es a través de contacto directo con animales que pueden estar infectados. El tema es que nosotros al momento de tener el contacto no sabemos si este animal está enfermo. Lo único que podemos abordar es la idea de que si tiene sintomatología neurológica o es un animal muerto, por ejemplo, un murciélago que yo levanto, tengo que tomar ciertos recaudos para no contraer la enfermedad. De todas formas, tenemos que saber de que existen distintos ciclos de virus rábico. En nuestro país tenemos principalmente el ciclo aéreo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que existe rabia en murciélagos, que es el reservorio natural de una de las variantes, que principalmente es la variante 4, que pertenece a murciélagos insectívoros. También tenemos en el norte de nuestro país otra variante que pertenece a murciélagos hematófagos, que es la variante 3. Y esa situación epidemiológica de la rabia, sí, en nuestro país es endémica. La vamos a tener, sí, ahora y siempre, o por lo menos mientras estén estas especies como es en nuestro territorio. Más de hecho, tienen un rol epidemiológico bastante importante, así que tienen que estar porque se alimentan de insectos. Después, en cuanto a las medidas de prevención, ¿sí? Cuando uno tiene contacto directo con una de estas especies, porque quiso levantar un murciélago del piso y nos mordió, o tenemos algún caso de un animal que nos puede morder, tanto silvestre como doméstico, y por ejemplo los domésticos que no los podemos observar para hacer el control antirrábico correspondiente, tenemos que acudir al sistema de salud para que primero que nos vean la herida en cuestión y después que se evalúe si realmente corresponde hacer la profilaxis antirrábica puntual. En el caso de un animal que es doméstico, que tenemos en casa y que puede haber sido atacado, por ejemplo, por un murciélago, ¿hay algunos síntomas a los que podamos o debamos estar atentos? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta, antes que eso, que en nuestro país existen leyes, ¿sí? Los cuales reglamentan, ¿sí? Cuáles son las medidas de profilaxis de la rabia en nuestro territorio, tanto en Argentina como en la provincia de Buenos Aires específicamente. Y las vacunas tienen, perdón, los animales tienen que estar vacunados a partir de los 3 meses de edad, ¿sí? Con refuerzo anual toda su vida. En caso de que el animal esté vacunado, si tiene contacto con una de estas especies, ¿sí? Hay primero que acudir al sistema de salud, al centro de zoonosis más cercano, para que nos indiquen cuáles los pasos a seguir, que es el aislamiento y un refuerzo vacunal. Depende de cada uno de los casos, ¿no? Obviamente. Pero lo más complicado sería cuando el animal nunca fue inmunizado. Sí, que ahí los protocolos que corresponden van a depender de la situación en particular. Pero si toma contacto con otras especies, sí, lo primero que hay que hacer es consultar con el centro de zoonosis local. Recientemente se produjo la muerte de una mujer que fue atacada por un gato que estaba rabioso. ¿Cuáles son los síntomas que se manifiestan en el ser humano, doctor? Bueno, con respecto a los síntomas que produce en el ser humano, sí, son principalmente neurológicos. Empieza generalmente en el lugar donde se produjo la lesión. En este caso puntual de la señora que falleció, empezó con una parestesia de miembros superiores, ¿sí? Que es como un cosquilleo en las manos, que iba ascendiendo hasta el torso. Luego de eso empezó con una sensación, ¿sí? De mayor sensibilidad en la zona donde fue la lesión. Esos fueron los síntomas primarios. Y después, una vez que el virus rábico asciende por el sistema nervioso, llega al cerebro y se produce los síntomas más característicos de encefalitis, que pueden ser fotofobia, nerviosismo. Obviamente todos los síntomas neurológicos terminan con una parálisis progresiva de todos los músculos, hasta músculos respiratorios y posteriormente la muerte. Sabemos que el animal, que es un animal que no tenía dueño, que estaba asilvestrado, que es el felino que vos estás comentando exclusivamente,
ha contraído la enfermedad porque no tuvo la prevención. Sí, se ha detectado en este tiempo que la variante de virus rábico que afectó a esta señora que falleció es de una variante murciélago, así que pasó de una especie a otra 2 veces. Del murciélago al felino, el felino se enfermó y a su vez le pasó a la persona. La persona tendría que haber consultado en su momento, sí, ante una mordida para hacer la profilaxis, eso no pasó, sí. Ahí lo que hablábamos generalmente en todos los lugares donde nosotros vamos a informar de cuáles son las actividades de prevención, es de que no existe la percepción del riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, al no tener esa percepción, sí, pensó la persona que solamente con curarse la herida, así que eso es lo que pasó a nivel domiciliario, se podía resolver el problema. Bueno, de hecho no pasó, se resolvió la herida, pero transmitió el virus rábico. ¿Siempre son mortales los casos de contagio de rabia, doctor? En el 99% sí, eh, por más que no haya sido documentado muchos casos de lo que se llama rabia abortiva, sí, que es una característica, sí, de esta enfermedad en las cuales a veces la especie puede sobrevivir. Está documentado principalmente en algunos animales, sí, estoy hablando de pocos casos a nivel mundial en el transcurso de muchísimos años, ¿no? Uno no lo puede contar como una estadística como para salvarse de la enfermedad. Pero bueno, en algunos casos no puede replicarse correctamente y el animal no muere. Recordamos entonces qué hacer en el caso de que algún animal que está contagiado o que no sabemos si está contagiado nos muerda, cuáles son los recaudos que debemos adoptar. Con comprimir medida, lo primero que hay que hacer, una vez que tenemos un tipo de lesión, tanto por murciélagos o animal silvestre o caninos o felinos, tenemos que lavarnos la herida con agua y jabón. Esto es importante como primera instancia antes de acudir a un lado porque el virus rábico está envuelto de una capa lipídica. Entonces, si nosotros lavamos la herida con jabón y hay virus rábico en la herida, podríamos tener una baja carga viral al momento de lavarnos. Eso como primera instancia para preventivo en casa. Después acudimos al sistema de salud, al sistema de salud estoy hablando a un centro asistencial local o al hospital municipal para atender la herida en cuestión y de ahí se va a determinar con el área veterinaria para ver si el animal se puede observar o no, o para ver si se corresponde aplicar las medidas preventivas de gamma globulina o vacuna antirrábica post-exposición. Punto final para nuestro programa de hoy, pero recuerden que también nos pueden seguir y ver nuestros contenidos a través de las redes sociales, donde ya sumamos más de 17.000 seguidores. Y recuerden también lo que siempre les decimos: cuiden a sus animales, vean Vademecum Veterinario. Será hasta la semana próxima y a pasarla muy, pero muy bien.